Atenea es un programa interagencial impulsado y liderado por ONU Mujeres, el PNUD e IDEA Internacional para promover la participación política de las mujeres y la consolidación de democracias paritarias en América Latina y el Caribe. Junto con Flaxo Argentina, implementan un programa de formación política virtual para mujeres diversas de toda la región. Las democracias de América Latina y el Caribe se están deteriorando. La personalización de la política, la imperante corrupción, las migraciones masivas más altas de la historia y la profundización de las desigualdades sociales y de género a raíz de la pandemia por COVID-19 hacen necesario mejorar la calidad del liderazgo político y de la gobernanza latinoamericana y caribeña. Desde la iniciativa Atenea, creemos que este proceso de fortalecimiento y legitimación democrática no puede ocurrir sin la participación paritaria y efectiva de las mujeres, quienes constituyen más de la mitad de la población en la región. Más mujeres ejerciendo plenamente sus derechos políticos electorales nos llevará a construir democracias más inclusivas y representativas que se hagan cargo de las necesidades, intereses y ambiciones de toda la población en su diversidad. En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de nuestra Agenda 2030, adoptada por 193 Estados miembros de Naciones Unidas, desde la iniciativa Atenea estamos trabajando para promover sociedades e instituciones justas, pacíficas e inclusivas que incorpore a las mujeres en la toma de decisiones públicas y políticas, consolidando un sistema de corresponsabilidad que nos permita reducir las desigualdades de aquí al 2030, sin dejar a nadie atrás. La participación paritaria de las mujeres conduce a mayores perspectivas de desarrollo, de democracia efectiva y de buen gobierno. La experiencia de las últimas décadas ha mostrado que la presencia y participación de mujeres en espacios donde se decide la agenda política ha contribuido a que se incorporen temas tradicionalmente olvidados, que repercuten en beneficio de toda la sociedad. La identificación, la planificación y la ejecución de las políticas y presupuestos públicos requieren de una perspectiva de género que pueda considerar los impactos diferenciados de cada acción estatal puede tener en hombres y en mujeres. Contar con visiones múltiples y diversas en la toma de decisiones políticas permite una gobernanza más inclusiva y sostenible y un mayor desarrollo de nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas. Mujeres políticas, candidatas y precandidatas, mujeres afiliadas a partidos políticos y organizaciones políticas de América Latina y el Caribe, mujeres jóvenes y de la diversidad sexual, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes y mujeres con discapacidad. Desde la iniciativa Atenea, hemos tomado en cuenta las demandas de miles y miles de ustedes y hemos desarrollado, junto con Flaxo Argentina, una plataforma Atenea de formación política que les permitirá fortalecer su gestión política desde un enfoque de género. Les invitamos a participar de estos cursos que hemos pensado y desarrollado para ustedes, con el fin de brindarles herramientas y estrategias valiosas para el fortalecimiento de sus liderazgos. Nuestra región requiere de una masa crítica de mujeres que puedan aportar sus voces y sus experiencias diversas en la construcción de agendas políticas inclusivas que cuenten con una perspectiva de género. Su enriquecedora participación en la toma de decisiones que afectan el desarrollo de América Latina y el Caribe, tienen un efecto multiplicador para empoderar a más mujeres en todas las esferas de sus vidas. Que haya mujeres líderes políticas contribuye a generar nuevos roles y prototipos de mujeres, distintos de los tradicionales, resultando sumamente útil para erradicar prejuicios discriminatorios y construir una cultura política y social basada en la igualdad sustantiva. Unidas podemos transformar nuestras sociedades hacia un futuro más justo e igualitario. Muchas gracias.
Para conocer más sobre los cursos y la iniciativa Atenea, visita la página www.ateneaesparidad.com.